Doctor César Augusto Bernal Torres cuenta con un doctorado en el área de Administración de Negocios, máster en Educación y es de profesión economista y psicólogo. Actualmente es profesor asociado de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana y profesor de posgrado de diferentes universidades nacionales y de Latinoamérica. Profesor investigador, autor de varios artículos científicos en el campo de la innovación y la generación del conocimiento, publicados en revistas indexadas internacionales con factor de impacto. Autor de los libros Metodología de la Investigación, cuarta edición 2016, Proceso Administrativo para las Organizaciones del Siglo XXI 2017, Entorno Económico de la Organización, primera edición 2016, Introducción a la Administración de las Organizaciones, segunda edición 2014, entre otros publicados por la editorial Pearson. Investigación y docencia con sentido social. Ya lo escuchamos, doctor, adelante. Buenos días, Ya no se sé. escucha. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues un cordial saludo y un agradecimiento especial al doctor Luis Raúl, a la doctora Carmen, coordinadores y organizadores generales del evento. Por supuesto, también un saludo cordial a mis colegas participantes y conferencistas de este evento. Un saludo también muy especial a los colegas licenciados y también muy especial a cada una de las personas que están conectadas en este momento y por supuesto un saludo muy especial a cada uno de los estudiantes y de las estudiantes que están conectados en este magno evento. Para mí, como siempre ha sido, es muy grato pues estar con ustedes. Me hubiera gustado estar allá de manera física, como he tenido la oportunidad en ocasiones anteriores, pero bueno, estamos en presencia, lo cual me honra mucho y nuevamente reitero el agradecimiento al doctor Luis Raúl y a la doctora Carmen por esta invitación especial. He titulado en mi presentación Innovación en tiempos de crisis, respondiendo un poquito a la situación que está viviendo la sociedad en general en el mundo y por supuesto nosotros también cada uno en nuestros países y en nuestras organizaciones y también en nuestras familias. Quiero, pues en cierta manera, como en mis presentaciones, sacrificar un poquito el mensaje pues tanto a los directivos como a los profesores y orientarlo un poco más a los estudiantes que siempre son como el y la razón de ser de gran parte de estos eventos y entonces por eso más que una charla de carácter magistral pues voy a hacer una charla más bien un poco para facilitar la comprensión a los estudiantes. El objetivo de la conferencia, espero que estén viendo la diapositiva 2. Sí, doctor, sí se ve la diapositiva 2. Es reflexionar precisamente sobre los desafíos y las oportunidades que se tienen para la investigación y la innovación que siempre van ligadas y especialmente en tiempos que nosotros consideramos de crisis, que para algunos se convierte en dificultades y para otros se convierten en oportunidades. Y pues, todos conocemos que siempre habrá, como dicen, los que nos beneficiamos y algunos más y otros menos, pero también en ciertos momentos nos beneficiamos igualmente también algunos más, otros menos.
Eh, espero que se titule precisamente Grandes Pandemias de la Historia. Y Sí, doctor. he querido mostrar esta diapositiva precisamente porque como estamos viviendo los efectos de una pandemia muy particular del coronavirus, esto nos muestra que pues en realidad la historia de la humanidad siempre ha venido acompañada por situaciones difíciles con relación a temas de epidemia. Y pues bueno, nos ha tocado vivir esta a nuestra generación o a la sociedad que nos afecta en general las generaciones, desde niños, bebés, hasta las personas más adultas y por supuesto indudablemente que esta pandemia afecta mucho a la población de mayor edad. Pero lo que quiero mostrar con esta diapositiva es, como les comentaba, aunque esta pandemia, de lo que nosotros conocemos y las pandemias recientes, pues digamos que es la que en cierta manera, pues nosotros estamos viviendo y por su dimensión les ha causado graves implicaciones, especialmente con temas de muertes de personas y también con efectos de tipo económico y de tipo social y bueno, en todos los aspectos de la vida. Pero lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es que si bien es cierto esta pandemia pues está siendo muy difícil, muy compleja, con graves impactos en el pues la humanidad se ha enfrentado en muchos momentos a pandemias. Si uno mira las implicaciones y posiblemente mucho más fuertes en este momento. Ahí están datos que muestran que la humanidad han tenido implicaciones desde el punto de vista de vidas humanas, donde han generado desde 25 hasta 50 millones de personas muertas como causa de algunas de esas pandemias. Y eso, en cierta manera, digamos que pues nos recuerda un poquito de que la humanidad se ha enfrentado a situaciones difíciles, pero también lo que quiero mostrar con esto es que la humanidad también pues, ha logrado salir de esas situaciones tan complicadas en las que ha tenido que enfrentarse. Y de pronto, si uno lo mira con un poquito de detalle, pues la enfrentó en momentos de pronto que no se tenían las tecnologías y los avances que y pues si bien es cierto hoy estamos en una situación bastante compleja y complicada, mi pensamiento es que pues afortunadamente en este momento, aunque hay un número muy significativo de implicaciones de muertes humanas y de impacto económico, los resultados de pandemias anteriores han sido un poco también más complejos, pero como les digo, la humanidad igualmente con esta situación salir adelante y mejor librado que con las anteriores. Entonces, veo la cosa de manera un poco optimista y sé que pues las implicaciones son en cierta manera complejas y muy graves, pero saldremos adelante. Entonces, nos recuerda eso de que pues, los seres humanos nos enfrentamos a situaciones difíciles, pero esas situaciones las salimos adelante. También no solamente nos hemos enfrentado a situaciones o con temas que tienen que ver con médicos y muy en concreto enfermedades, pero también nos hemos enfrentado a situaciones pues de carácter económico que también han afectado a la sociedad, especialmente por causas
de empleo y de posibilidades de trabajo. Y lo mismo, esta diapositiva nos muestra que, pues a pesar de que pues, la sociedad en este momento se ha enfrentado a situaciones de crisis financiera, lo que pasa es que la crisis actual, pues digamos que afectó todas las dimensiones del ser humano y toda la sociedad, pero igualmente saldremos adelante. Entonces, esas dos diapositivas es un poquito para ver de que si bien es cierto en este momento, pues estamos enfrentando una situación y que durante los últimos años y posiblemente durante el último siglo que también habíamos tenido pandemias, pues digamos que nosotros como tal no habíamos vivido esa situación, aunque se había vivido de pronto en algunas regiones como ya la misma China había vivido con una pandemia anterior. Pero como les digo, y creo que los están evidenciando que las cosas se puedan superar. Bueno, entonces, ¿a qué reto nos estamos enfrentando en particular con la pandemia actual del coronavirus? Pues ya veíamos que la pandemia total es considerada como una de las más complicadas que se ha presentado en los últimos años. Y por supuesto, pues uno en este momento es encontrar la solución médica para controlar el virus y por supuesto sus efectos. Pues yo no soy experto en temas de enfermedades, pero lo que se escucha es que cuando los virus llegan, se quedan. Entonces, si se queda, por lo menos que lo podamos controlar, y sobre eso se está trabajando muy intensamente en diferentes partes del mundo y con mucha gente y muchas personas dedicadas a eso. En este momento, pues, todos hemos sabido de que estamos trabajando sobre la creación de más de 100 vacunas en diferentes partes del mundo. Hay más de 1000 equipos orientados a colaborar en esos proyectos, soluciones médicas a controlar el tema del virus. Y desde el punto de vista de enfermedades, pues se han tenido grandes logros en el corto plazo y pues esperamos que podamos mencionar todos los que estamos esperando. Esto es lo que tiene que ver con las dimensiones distintas a la puramente médica y pues es reactivar en general las diferentes actividades que o como consecuencia de este virus fueron en cierta manera paralizadas, que quedaron en cierta manera neutralizadas o que pues hubo que suspender mientras tanto, y esto tiene que ver mucho también en la parte económica y en la parte que nosotros vivimos, que es el tema de la educación. Ustedes y nosotros y todos estamos viviendo que nos tocó cambiar de una educación que nosotros usábamos tradicionalmente dentro del modelo presencial y que ahora se nos ha convertido, como lo estamos viviendo en esta conferencia, de un modelo virtual o remoto o algo otros dentro de las metodologías que hoy existen como el e-learning y otro tipo de aprendizaje. Pero pues afortunadamente, como ya lo estamos viendo en el mundo, se está reactivando, y ese es el reto de cómo no solamente reactivar, sino recuperar las actividades y en cierta manera también poder recuperar aquello que se perdió durante todo este tiempo de pandemia. Acciones que se han realizado y se están realizando para enfrentar la pandemia. Pues como ya les comentaba, son muchas las cosas que se están haciendo. Una de las ventajas a veces dentro de estas situaciones que nos toca vivir es que cuando nos enfrentamos a situaciones, pues también el ser humano y algunos nos quedamos a que otros cosas, otros se ponen cosas para enfrentar estas situaciones. Entonces, por supuesto que de las acciones que se están haciendo en temas específicos de investigación para enfrentar la pandemia, pues diversas, pero muy significativas, entre organizaciones privadas, públicas,
han realizado convocatorias para proyectos de investigación e innovación de diversa índole que contribuyan a enfrentar la pandemia. O sea que ahí, como les digo, muchos grupos de organizaciones públicas y privadas trabajando en esta dirección. Desde el punto de vista eminentemente también investigativo, pues diversos journals que usualmente cobraban por el acceso a los contenidos, especialmente los de las bases de datos que nosotros llamamos con alto factor de impacto, han permitido la consulta libre de artículos relacionados con el tema. Eso, pues en cierta manera, facilita muchísimo que las personas que quieren contribuir a resolver parte del problema que se está afectando hoy en día pueden tener acceso a lo que se está publicando y se ha publicado con experiencias anteriores, y el acceso en términos generales, pues digamos que se ha facilitado y es mucho más libre, y eso es algo que vale la pena nosotros que estamos en el mundo de conocer. Y además, algunos journals o ¿cómo se llamaría eso? Entidades que manejan grupos de journal como Emeralds no solamente han facilitado el acceso libre al conocimiento científico que había y que se ha generado durante este momento, sino que también algunos han ofrecido recursos para personas e instituciones que estemos interesados en investigación sobre temas relacionados que contribuyan, como hemos mencionado, a resolver las cosas. También diferentes bibliotecas de todo el mundo pues han permitido el acceso a la consulta a través de internet de pues material científico que existe sobre el tema, y pues no es lo usual, y por el contrario el conocimiento que vivimos en una sociedad donde decimos que el conocimiento puede ser el motor de desarrollo y el medio dentro del cual nosotros podemos apoyarnos para superar y ser más competitivos en la práctica, suele estar deseado. Pero en este momento lo que hemos podido ver es que se ha facilitado como por parte de las bibliotecas más famosas del mundo. Y si uno mira solamente la parte de Internet, cuando uno entra a Google, pues uno puede ver que en este momento se registran más de 230.000 documentos relacionados con la pandemia, y estamos hablando en este momento de Google académico, de documentos en cierta manera con alto nivel de rigurosidad. O sea que, pues, durante este tiempo la pandemia se ha generado una dinámica desde el punto de vista bastante significativa. Acciones de creación y la innovación, las que acabamos de mencionar, digamos que se orientan muy en particular a tema muy puntual de investigación, pero nuestro tema es orientar también en lo que tiene que ver con la innovación. O sea, qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que hacer nuevas para enfrentar esta situación. Y entonces, pues, todos hemos sabido de cómo, y muchos se han unido con entidades del mundo académico de diferente acción para generar posibles soluciones a la situación que estamos enfrentando. Y pues ustedes han escuchado, por ejemplo, que empresas famosas como Siemens han abierto su red de fabricación adictiva, que es todo lo que tiene que ver con la famosa impresión 3D, para que cualquiera que necesite ayuda en el diseño de dispositivos médicos pueda trabajar con ellos, y ellos facilitan en cierta manera las condiciones de lo que pues, la experiencia que ellos tienen para trabajar en este sentido. Y pues recuerden que la parte precisamente de impresión 3D es uno de los temas sobre los cuales se está trabajando, particularmente los que tienen que ver con la construcción de entidades, por ejemplo, en el caso de las dosis, pues en cierta manera puesto en evidencia las
y mucho la parte de atención, todo lo que esta fue una pandemia que en cierta manera se presentó, la humanidad no estábamos preparados independientemente si el país era más desarrollado tecnológicamente o no, pero tuvo otras exigencias que no se habían presentado previamente y ya forzaron. Pues, hay que generar nuevas condiciones y pues nuevas maneras de trabajar en este momento colaborativa. Pues Scania, que es una fabricante de camiones, organizaciones para producir todo lo que tiene que ver con protectores de salud, para con su experiencia también ofrecer expertos en todo lo que tiene que ver con logística para pues la ubicación, la adquisición y la entrega de equipos de protección de personal de la salud, que ha sido uno de los temas sobre los cuales ha habido que trabajar fuertemente para responder pues a las exigencias que ha generado esta pandemia. La Ford también, que pues como ustedes muy bien allá conocen, que tiene que ver con fabricación de automóviles, también se ha unido con temas de la salud, con para construir ventiladores, están utilizando ventiladores de asiento de portátiles. Pero hay un trabajo fuerte en esas cosas donde se está haciendo de manera que yo había mencionado en relación, digamos, de formación académica, empresas y digamos que con entidades específicas de la salud. También pues ya de Oxford, la creación de vacunas sobre la cual se tienen expectativas muy importantes en varios países, varias universidades, lo mismo están trabajando con el mundo empresarial para desarrollar, a través de la investigación, desarrollar innovaciones. Pues en Colombia en particular, pues digamos que varias universidades, comenzando por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle y en particular, pues yo trabajo en la Universidad de La Sabana y la Universidad de La Sabana también ha venido trabajando en asocio con Indomil, que Indomil en Colombia es la entidad que fabrica el armamentismo que se fabrica en Colombia, y con Chávez, que es una empresa que produce electrodomésticos y que han venido trabajando en eso para producir respiradores, que ya han generado algunos respiradores. Eso yo nunca me lo hubiera imaginado, que si no hubiera surgido esta situación, universidades como las nuestras se hubieran visto ya de trabajar muy intensamente en estos aspectos, y que ya ha demostrado y están demostrando las universidades que se pueden hacer muy buenas cosas asociándose o con entidades del sector público o con entidades del sector privado para hacer investigación e innovación, y en unos plazos relativamente muy cortos, porque ustedes han visto de que pues los plazos con que se hacen usualmente tanto en las empresas como en las instituciones académicas, algunas cosas pues demandan unos tiempos. En este momento, si nos hubiéramos las instituciones puestas a seguir como los protocolos que usualmente se seguían para presentar los proyectos, y bueno, quienes están interesados, y pongámonos a trabajar y miremos con qué empresas o con qué organizaciones nos podemos aliar para que ellos que tienen la infraestructura puedan desarrollar las cosas. Entonces, ha sido en ese sentido, pues a pesar que, como les digo, la situación ha sido muy dolorosa en términos de pérdidas humanas, como también en pérdidas de empleo, lo que uno observa es que con estos ejemplos se están haciendo muy buenas cosas que desafortunadamente pues esto sea como el motivo para avanzar sobre esos aspectos. Y que de pronto yo espero que allá los alumnos les guste mucho, así como yo molesto a mis alumnos y les digo al final de cada clase cuál libro quieren que les recomiende. Entonces yo también aquí hay varios artículos que
de la innovación en tiempos de crisis, pues como ustedes lo vieron en las primeras diapositivas, nos hemos enfrentado a varias crisis, pues entonces hay que aprender de lo que se han hecho en otros momentos para precisamente enfrentar las situaciones actuales. Y entonces en esta diapositiva lo que les quiero es, como les digo especialmente a los estudiantes y pues también por supuesto a los profesores, sugerir algunos artículos que vale la pena leer para revisar cómo el tema de la innovación se ha trabajado en otros momentos de crisis y hacia dónde se ha orientado y eso qué resultados ha arrojado. Entonces, es ahí una de referencias de pues investigaciones que se han hecho precisamente qué es lo que tenemos que hacer. No que partir de cero, sino que precisamente aprovechar lo que ya que han trabajado, cómo se ha aprovechado la innovación en momentos en los que, pues, o bien desde los países o bien desde el punto de vista también de aspectos de enfermedades u otros aspectos. Entonces, ojalá si un alumno después con todo gusto me quiere escribir, yo le respondo y le puedo sugerir algunos temas que vale la pena. Y ahora que en el anterior diapositivo vemos las posibilidades y las empresas ya lo comienzan a entender. Pareciera que si no hubiera habido esta crisis, ni las empresas creían en nosotros, ni nosotros en las empresas, pareciera que existiera esa cultura, pero como consecuencia de esto se han visto que los resultados han sido muy positivos, entonces vale la pena hacer eso. Ahí también tenemos una diapositiva con algunas otras referencias que es mi concepto relevante leerlas precisamente para conocer sobre cómo se ha aprovechado la innovación en diferentes momentos de crisis para ¿qué como de la crisis? Algunos hablan de que hay que reinventarnos. Yo me parece un poco eso que van a cambiar muchas cosas, además se van a mejorar, se van a mantener y es importante mantenerlas. Entonces, pero sí, de todas maneras, por la dimensión de la crisis, y siempre ha sido así, cambiaron las cosas y entonces aquí pues, voy a mostrarles de manera un poco rápida por el tiempo cosas que se están convirtiendo en tendencia. Aunque en mi concepto no es que se estén convirtiendo en tendencia, sino que ya hay tendencia y se han ocurrido de cierta manera las tendencias. Es recuperar el protagonismo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad. Ya mencionábamos eso, que hemos visto, por ejemplo, en este momento de la crisis, pues que se ha tenido mucha expectativa de qué dicen los académicos, qué dicen los expertos, qué dicen los científicos y qué tecnologías disponemos para poder responder ante la situación que estamos y qué cosas tenemos que cambiar y qué cosas tenemos que con relación al protagonismo, vuelvo repito, pues por ejemplo, la expectativa en conocer cómo es que funciona el virus y qué para atacarlo y qué vacuna hay que hacer, pues estamos a la expectativa de que eso nos lo resuelva la ciencia. Desde el punto de vista también económico, pues las empresas, mi experiencia ha sido de que, y eso se ve en todo el mundo, las empresas se volcaron un poco hacia las universidades a decirles, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes en qué nos pueden ayudar? ¿Qué podemos trabajar conjuntamente? Entonces, pues la ciencia sí, en cierta manera, pues digamos que puede tener cualquier por lo menos en Colombia, y lo que uno ve mucho en Latinoamérica es que, por ejemplo, fíjese que las decisiones que se han tomado un poco
por parte de algunos gobiernos, pues han sido consultadas con el mundo académico, pues algunos han tenido ahí, digamos que enfrentamientos como los que ustedes han visto en Estados Unidos, en países aquí también como Brasil, donde pues a veces hay contradicciones entre lo que dicen los académicos científicos y lo que se piensa de los políticos, pero de todas maneras, lo que sí se ha podido notar es que la, la investigación y la cosa que se está haciendo desde el punto de vista de la academia, y nosotros que estamos precisamente en la academia, pues la sociedad está reclamando un protagonismo mucho más activo por parte del mundo de la ciencia. Las tecnologías, y en particularmente las TIC 4.0. Precisamente yo recuerdo que la charla que yo practiqué con ustedes el año pasado, en la conferencia, precisamente en el anterior congreso, yo les comentaba, o sea, ¿cómo se llamaría eso? El desarrollo y la implementación que se estaban en tecnologías 4.0, y precisamente una de las cosas que creo que comentábamos allá era que tanto las organizaciones como las personas, pues a pesar de que teníamos el conocimiento teórico de que eso estaba pasando en el mundo, pues en la práctica no le estábamos dando mucha importancia, y fíjese que pasó esta pandemia y no solamente pensamos que era importante, sino que nos tocó en cierta manera darle importancia. Y pues fíjense que pues nosotros que estamos en el mundo académico, nos tocó pasar de la noche a la mañana de clases presenciales a clases remotas o clases virtuales o todas esas metodologías. Y acabábamos de mencionar precisamente que una de esas tecnologías es la impresión 3D, y pues precisamente, es más, muchas universidades, incluida la nuestra aquí, para responder a lo que están haciendo para resolver el problema de la pandemia, fue adquirir impresoras para fabricar o producir algunos de los implementos que se requiere para los respiradores, y como cuando decíamos de Siemens, precisamente de producción adictiva, es esa cosa. Entonces, sí se divide precisamente en los puntos de automatización a los que se enfrentarán las empresas, aunque ya habíamos mencionado que eso genera pérdidas de empleo, pues también modificará muchos empleos, pero también generará muchísimos. Y esa unión entre la ciencia y la tecnología, lleva indudablemente a generar innovación, y ya en las diapositivas siguientes, y ojalá me toca acelerarme un poquito, les mostraré cómo se ha venido trabajando en eso, y que realmente pues hoy en día nos está demostrando que esta sí es una tendencia real, y que nosotros especialmente en la academia la conocemos y la vivimos, pero no habíamos tenido ya que, como dicen, materializarla. Es el tema del muchísimo, y pues ustedes vieron que por la situación de el distanciamiento y de restringir la movilidad, ya el comercio internacional y todo lo que tiene que ver con los desplazamientos restringió muchísimo, y hablar, digamos que ya en ciertos países se está hablando de reindustrialización, o sea que en cambio de estar trayendo de otras partes del mundo a producir por sí mismos, pues no sé qué tanto esto sea viable, porque además pues los grandes países y las grandes multinacionales pues se habían ido ubicando donde podían encontrar, digamos, sus procesos de producción mucho más rentables. Pero lo que sí se sabe es que se van a regionalizar, o se van en cierta manera a nacionalizar, y ya ustedes ven que muchos países están incentivando a que la industria nacional vuelva a producir aquellas cosas que había dejado de producir, y que la demanda interna se reactive y demande lo nacional. Y pues, ¿qué es lo que se prevé que se puede ocurrir? Que de pronto pues se pueden desglobalizar cosas que tienen que ver con lo físico, o sea, producir en la región o producir en el país, pero la globalización en temas
donde se pueda utilizar la tecnología. Es que, repito, ya era una tendencia, y la teleeducación que lo estamos viviendo en este momento, cualquier persona podrá estudiar en cualquier parte del mundo bajo estos sistemas, y bueno, habrán unos cambios ahí, pero sigo diciendo, eso no es que se haya generado como consecuencia de la pandemia, estas tendencias tienen grandes implicaciones. El otro tema es pues lo que ustedes viven ahí muy cercano, más que nosotros, con el tema de la estructura de poder en el mundo, donde pues todos sabíamos que después de la Segunda Guerra Mundial quienes habían orientado el mundo de cierta manera había sido, por supuesto, el poder, y después de la disolución de la Unión Soviética, en cierta manera el liderazgo lo había tomado Estados Unidos, pero que lo ha perdido más recientemente con el desarrollo del comercio chino y otros aspectos, y entonces pues la cuestión es en este momento si como consecuencia precisamente de la pandemia se haya acelerado ese cambio de estructura de poder, pero lo que sí se puede, o dicen algunos expertos, es que pues Estados Unidos de todas maneras sigue siendo líder, potencia mundial armamentista, sigue siendo multinacionales más grandes del mundo que ranquea por ahí Forbes, que son algo así como 2.000 de esas multinacionales, digamos que 500, más de 500 son norteamericanas y chinas, a pesar de que China ha invadido el mundo, solamente 200, o sea, la mitad son de China. Lo que se prevé es que, pues, de pronto el poder en el mundo se va a repartir entre, por supuesto, Estados Unidos, China y Europa. El liderazgo norteamericano sí, indudablemente se ha perdido muchísimo, y especialmente en los últimos años. Pero seguirá siendo protagonista, y pues aunque los chinos han invadido muchísimo el mundo en todos los aspectos, de todas maneras lo que sí se reconoce es que la cultura norteamericana en el mundo, digamos que ha sido más protagonista y más cercana, especialmente a la sociedad. Las últimas generaciones, pues, su cultura en los chinos es más cultura americana que cultura puramente asiática. Otras tendencias, sociedad y economía colaborativa. Pues vimos en los ejemplos anteriores precisamente de que pues lo que se está evidenciando con el tema de la pandemia, que ya también había ocurrido previamente, era trabajar de manera conjunta. Ya se sigue demostrando y se sigue teniendo evidencia pues de que trabajar de manera independiente cada una de las, ¿cómo se llamaría?, de los actores de la sociedad, o sea, los académicos por un lado, el mundo empresarial por otro, los gobiernos y la comunidad de manera aislada, pues es mucho más complejo y mucho más demorado resolver las situaciones que si se trabaja de manera conjunta. Entonces, pues todo lo que sea colaborativo, ya vemos las experiencias en alguna de las diapositivas anteriores de que el trabajo colaborativo será muy importante. O sea, las universidades cada vez estaremos trabajando más con el mundo del gobierno, más con la propia comunidad, pero ya no solamente como el papel que venimos haciendo de formar, y a veces pensar que la universidad formara profesionales y que esos profesionales iban impactados en la sociedad. Ya eso será una partecita de lo que haremos en el mundo académico, pero ya desarrollaremos actividad conjunta con la sociedad y con el mundo empresarial a partir de la experiencia que se ha tenido en este corto plazo de lo que ha pasado en este año de los efectos de la pandemia. En cuanto a cambio demográfico, ha habido mucha, ¿cómo se llama eso?, polémica sobre si pues el crecimiento demográfico pues tiene implicaciones en que eso limita los desarrollos, pero también creo que en algún otro evento yo les comentaba de que la experiencia ha demostrado de que aunque
en los años 90 se habló mucho de controlar el crecimiento y hay una preocupación para que en el 2030 la población llegue a 9.500 millones de personas y que pues haya más gente con hambre y más gente pobre. Pues vemos que la pobreza y la hambruna pues no es tema de mucha gente, poquita gente, porque si miramos desde el punto de vista de esto, pues lo que muestran los datos es que con la producción de alimentos que se hace hoy en día en el mundo, pues para alimentar a todas las personas que hay muchas personas por es que el hecho de que haya habido este confinamiento, este problema de, en cierta manera, mantenernos un poco restringidos, se prevé que para los próximos años aparecerán, así como después de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers, habrán los COVID boomers, o sea, muchos niños nacidos como consecuencia del confinamiento, o sea que aumentará la población joven. Era la preocupación que se tenía de que llegara un momento en que poca población joven y mucha población adulta. Además, se prevé que con los avances médicos que se han generado como consecuencia de toda esta dinámica que se generó por la pandemia, pues habrán adelantos y aumentarán la esperanza de vida, o sea que en ese sentido, en cierta manera habrá mucha mayor población, que la preocupación no será por controlar la población, precisamente el coronavirus en cierta manera había sido creado para la población. Si lo que se venía generando de las grandes ciudades, donde la gente se concentraba en las grandes ciudades por distintas razones, si eso continuara, que parece que no, por el contrario, gracias precisamente a todos estos desarrollos de la virtualidad y de la Internet de las cosas y la automatización de los procesos productivos, pues ya se demostró que muchas cosas se pueden manejar desde el teletrabajo, la teleeducación, a distancia. Entonces habrá un desarrollo de las ciudades pequeñas, y desde las ciudades pequeñas pues la gente se emigrará por allá y desde allá trabajará. Con el tema del cambio climático, a pesar de que ustedes han, y hemos visto todos cómo, por supuesto, ha tenido implicaciones muy positivas el hecho del confinamiento y el hecho de que las empresas hayan parado sus procesos de producción. Lo que también se evidencia es que la cantidad de basura que se ha generado como consecuencia de lo que se ha desarrollado, comenzando por el tapabocas y otra serie de productos desechables como consecuencia de la pandemia, es que también se incrementará el tema de las basuras y la contaminación al medio ambiente. Ustedes creo que hemos visto todos las noticias de la cantidad de hojas que se están desperdiciando y generando, y todos los desarrollos tecnológicos de datos, más o menos algo así como 2.600 millones de toneladas de basura, y de eso el 37% es basura de carácter tecnológico, o sea que es una preocupación y será una tendencia que seguirá teniéndose que trabajar fuertemente. Voy a correr un poquito con las otras diapositivas porque el tiempo se nos agotó y no les quiero molestar, pero sí vale la pena que veamos correr rápidamente en lo que me falta. Entonces, ¿qué acciones se han hecho en particular frente a esta crisis? Ya vimos muchas acciones muy positivas, pero en general demuestran algunos informes, especialmente un informe de McKinsey que se publicó recientemente. Es pues que las diversas empresas dejaron su actividad core para producir otro tipo de cosas. Ya vimos que algunas empresas que producían ventiladores, pues que producían automóviles, que producían otro tipo de tecnologías, dedicadas a producir cosas que tienen que ver con la salud. Empresas que producían cerveza se han dedicado a producir alcohol y otras cosas que tienen que ver con la salud, pero las empresas se han concentrado principalmente en mantener continuidad en un negocio, y lo que han cambiado muchísimo temas que tienen que ver con modelos de comercialización, especialmente marketing digital, pero ya vemos una
innovación, pues realmente el tipo de innovación que necesitamos, la innovación a largo plazo, pues digamos que esto no nos garantiza la sostenibilidad. Otras empresas pues se dedicaron y por supuesto así están como también instituciones académicas esperando a que pase la situación para reactivarse. Artículos y de investigaciones que se han hecho de cómo se han resuelto las crisis anteriores, especialmente con apoyo a la innovación, qué lecciones podemos aprender. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Las empresas que invierten en innovación se mantienen mejor y aguantan más la situación y luego cuando termina la situación entonces pues analistas que dicen situaciones de crisis pues la capacidad económica y de inversión se restringe, entonces que es poco probable hacer innovación, pero muestran que los que han hecho ese esfuerzo pues les ha servido, lo repito, no solamente para mantenerse sino para posteriormente salir. Las empresas en las que sus directivos han potenciado su talento, o sea que no simplemente dijeron paremos y ya no les puedo pagar más, sino que las empresas que potenciaron su talento humano y los incentivaron a proponer iniciativas y hacer cosas, pues esas empresas demuestran que pues han logrado generar valor para la propia empresa y valor para todos sus grupos de interés y han garantizado en cierta manera su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Aquí estamos hablando de qué se ha aprendido de lo que ha pasado en las crisis anteriores, especialmente cuando uno lee esos artículos que les mostraba en algunas de las diapositivas anteriores. Las empresas que comprenden las nuevas tendencias, hablamos de las tendencias, hay que mirar mucho las tendencias y las empresas en esa dirección, que como vemos esas tendencias ya venían, la pandemia en cierta manera las aceleró y eso es muy importante. Entonces, conocer tendencias y saber cómo se va a mover el mundo en los próximos años es muy importante para la innovación. Entonces, eso le da a uno muchísimas posibilidades de descubrir oportunidades. Y vimos la evidencia de todas estas empresas que están haciendo trabajo colaborativo, no solamente con otras instituciones, sino con empresas que se consideraban competencia. A veces hay que unirnos con la competencia, pues no es competencia, es colaborarse para trabajar conjuntamente y hacer muy buenas cosas y hacerlas de manera rápida. Porque no estas cosas y especialmente en el mundo empresarial y quienes hemos trabajado con temas de es como entonces piensan que cuando comparten cosas y especialmente en temas de innovación pierden competitividad. No, lo que se ha demostrado por ejemplo en este caso es que las patentes se pueden desarrollar mucho más rápido, que las innovaciones se pueden hacer mucho más eficientes trabajando de manera conjunta con la experiencia de los unos y los otros y que ganan los unos y los otros. O sea, el mercado ya deja de ser visto un poco de manera individualista y se ve mucho más colaborativo. Las empresas y los países que desarrollan capacidades y ecosistemas de innovación. Ese es un tema muy importante. Vuelvo y decimos y está relacionado con el anterior. Un ecosistema pues es un entorno donde el gobierno, donde las empresas, donde las instituciones académicas y la comunidad y trabajan en pro de que las cosas se hagan bien en cambio de estar como hacemos usualmente los latinos de individualismo y estando criticándonos los unos y los otros. Las empresas es muy importante. En una de las crisis, pues lo que la gente necesita es mejores productos o nuevos productos. Les vuelvo repito, la parte un poquito comercial y esas cosas, pues si el producto es bueno, eso uno vuelvo a repito, espera y lo busca donde sea. O sea que nosotros, bueno, lo que muestra en la investigación de McKinsey es que las empresas en general, en particular en América Latina, se han orientado pues a cómo hay que generar nuevos productos o cómo hay que mejorar los productos. Han realizado innovaciones de las que realizan
formas de producir sus cosas son más a la asociación de innovaciones. Entonces, bueno, lo que empresas se han potenciado y se han potenciado, pues las que han buscado nuevos productos para, como ventiladores, como esto, en términos de bienes o de servicios. Las empresas que aprenden a identificar las nuevas áreas de oportunidad creadas por el panorama cambiante, pues lo mismo, generan nuevas ofertas. Ustedes vieron, por ejemplo, los ejemplos de la industria del entrenamiento que generó nuevos contenidos. O sea, pues si bien es cierto, la industria de los servicios fue altamente impactada, pero las empresas que generaron nuevos servicios pues, han tenido dinámica. Los museos crearon y transmitieron un nuevo contenido digital. O sea, la parte digital, fíjense que es importante, pero ellos no fue que lo que tenían lo digitalizaron, crearon nuevas cosas. Las cosas que generaron la innovación con valor agregado que trasciende el sector de la competencia. Esto es muy importante. Ahí mencionábamos empresas del sector que no eran core, que fabrican electrodomésticos y que fabrican dispositivos médicos, pues ahora crearán una unidad de negocios que están trabajando y pues por ahora eso tiene mucho futuro. Los países con estructura industrial como consecuencia de la pandemia, cerrar las empresas o las empresas, no se puede nuestras empresas produzcan, pero pues nuestras empresas, digamos, no es industria justa, entonces la industrializar y emplear en conocimiento, donde precisa que es intensivo en conocimiento, pues que se transforma materia prima en producto terminado, y los países latinoamericanos, a excepción de algunos pocos como pues está por supuesto Brasil, México también ya está dentro de los que se puede considerar con industria intensiva en conocimiento, han demostrado que son menos sensibles a las recesiones y mayor capacidad de reacción. Y los países y las regiones y las organizaciones y las personas que en los momentos de crisis se apoyen con la ciencia, con la tecnología y la innovación, pues tienen mejores posibilidades de superar las dificultades. Y vuelvo a repetir, el mundo desde cualquier parte tiene ventiladores, los necesitamos, vacunas las necesitamos, o sea, están a la expectativa, no importa quién lo fabrique, sino que lo que se haga o lo que se produzca realmente responda y sea de la calidad necesaria y tiene la demanda más que suficiente. Bueno, les agradezco muchísimo, mil disculpas por la extensión en el tema porque son muchas las cosas que hay que hablar. Pienso que de pronto esto que les he comentado así de manera un poco, como decimos nosotros los latinos, de carrera, pues nos den algunas ideas de que pues la ciencia, la tecnología y la innovación y nosotros que estamos en el mundo de la academia tenemos que ver con todas ellas, debemos jugar y estamos jugando un papel protagónico. Solamente tuve la experiencia aquí, estudiantes económicos y genios, se volcaron un poco en las universidades. Yo dirijo un grupo que se llama Innovación y realmente pues, fue algo muy positivo y creo que para el mundo académico se nos vislumbran, como dicen, cosas muy positivas. Por supuesto que, vuelvo y repito, la pandemia nos ha aventado a cosas que para algunos son negativas, pero yo sigo diciendo todo es para bien. Bueno, verdad que muchas gracias y ahora sí con eso termino mi presentación.